Mugen Gainetik, ONG de Desarrollo, y Gaitu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengainetik.org y gaitu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Empezamos el nuevo año en Ilústrate, Ilústrales y nada, pues esperamos que este año sea estupendo para todas vosotras, que leáis muchos cómics, que dibujéis mucho, si es que dibujáis, que escribáis mucho y que hagáis que las bolleras y las lesbianas estemos en la cultura. Para eso está aquí este programa, para dar a conocer a estas mujeres que han hecho visibles nuestras realidades a lo largo de la historia en el cómic. Este año empiezo súper fuerte el programa porque tenemos de nuevo a Elisa McCausland. Hola, Elisa. Hola, ¿qué tal, Teresa? Aquí encantadísima de estar contigo y empezando el año fuerte, como bien estás comentando. Vamos, más fuerte imposible, con Alison Bechdel. Exactamente. Joder, te has adelantado, yo que iba a hacer así como una... No, la que os quería comentar a nuestras... Bueno, antes de empezar del todo, aunque ya has dicho a quién vamos a dedicar el programa, os recuerdo que tenemos un Instagram, Ilústrate Ilústrales, en el que voy poniendo imágenes de los cómics que comentamos. También durante todo este tiempo de vacaciones, entre comillas, que me he tomado, estoy subiendo todas las entrevistas a las historias permanentes para que las tengáis a mano. Entrevistas y programas dedicados. Hemos hecho, si no me equivoco, 18 programas en el 2021, o sea que a tope, con un montón de invitadas artistas y con comentarios de diferentes cómics. Y a Lisa ya la tuvimos el año pasado, hablando de las pioneras del cómic, y dejamos un poco aparte porque a mí me parecía muy, muy importante dedicarle un programa entero, como ha dicho Elisa, a Alison. Entonces empezamos súper fuertes. Creo que va a ser un programa bastante denso, o sea que cogéis apuntes también como la otra vez. y nada, bueno, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de Alison y de sus obras para que quien no la conozca y para quien ya tenga una idea, pues le apetezca profundizar un poco más en la obra de esta artista tan importante para nosotras. Entonces, yo había preparado un pequeño guión, pero como aquí la experta es Elisa, pues le dejo que empiece ella y luego ya seguimos. No, a mí me parecía genial los apuntes que tú habías planteado, sobre todo por el tema de que también hay un imaginario asociado a Alison Bechdel que tiene que ver más con sus novelas gráficas, tanto con Fan Home como con Eres mi madre, más con Fan Home que con Eres mi madre, y de eso también hablaremos. Y creo que, podemos empezar por el principio, no sin antes hablar de, creo que una de las cuestiones más interesantes también en el marco de este programa es la importancia de Alison Bechdel, ¿no?, en el mundo queer y en el mundo del cómic, porque a fin de cuentas ella lo que ha trabajado de una manera, podríamos decir también pionera y muy, sostenida en el tiempo, son esas estrategias para hacer visibles la intimidad. Ella misma además se refirió a lo inapropiadamente íntimo, ¿no?, rayando la obscenidad cuando hablaba de su carrera en una retrospectiva que le dedicaron en 2018. Y claro, hay que entender sobre todo que su obra trata en primera instancia de visibilizar la comunidad lésbica y su persona después, ¿no? Y en este constructo de lo que es la autora de cómic lesbiana, es lo que a mí me gustaría también enfocar toda esta conversación contigo, Teresa, porque creo que es muy importante, sobre todo, a fin de cuentas, en cómo sigue bajando esta cuestión, ¿no? Y desde el principio mismo, y de ahí, claro, empezar sin duda con unas bollos de cuidado, unas lesbianas de cuidado, aquí se la tradujo la cúpula de esa manera, y cómo llega, ¿no?, a esta tira cómica, cómo tiene que ver por esos principios que a fin de cuentas ella cuenta que las colegas pues especialmente necesitadas de visibilidad en los 80, ¿no? Se puso manos a la obra y desde su punto de vista, por aquel entonces
esto hay que verlo también en retrospectiva, ¿no? Estamos hablando de una época muy importante, finales de los 70, principios de los 80, y cómo se consideraba que la visibilidad era una herramienta muy necesaria para desarrollar los propios potenciales de las propias colegas en comunidad en comunidad queer, como comentaba, y también desarrollar los potenciales de la comunidad en sí misma, ¿no? Y como en el cómic que ella veía esa herramienta, que era algo especialmente interesante, ¿no? Más adelante, en los 90, sobre todo, está ella un poco contrariada por cómo el mainstream ha tomado todo lo que ella consideraba importante en este activismo y como lo de sustancia, ¿no? Como este tipo de trabajo activista también era de una cierta manera deglutido y planteado por el mainstream y su propia persona, ¿no? en este contexto. Pero bueno, yo creo que esto también lo podemos tocar, vamos hablando, sí, vamos hablando de las diferentes... Vale. De las diferentes fases. Y luego la ironía última, y es que en el 2006 con Fan Home se convierte en mainstream absoluta, además sí, en otro ámbito, ¿no? Y esto lo he comentado en no pocas ocasiones, y es curioso como ella ahora, en retrospectiva, ya con sus 60 años cumplidos, habla en una reciente entrevista que le realicé precisamente por su última obra. Pues ella misma comentaba que es curioso que hay veces que también ya con la perspectiva que da el tiempo hay que pensar en qué deseamos, ¿no? Y cómo lo que deseamos a veces puede cumplirse, pero no cómo, y no termina sucediendo como desde luego nosotros nos habíamos imaginado, ¿no? Claro. Y como habíamos pensado que podía ser, ¿no? Y ahí de eso va también el secreto de la fuerza sobrehumana, a fin de cuentas, de este trabajo con el yo y el trascender ese yo. Y ella, bueno, considera, o al menos esa era su idea, este último trabajo, pues al menos lo ha intentado. Bueno, pues como has dicho, intentamos ir por orden, pero muy bien, nos has hecho nos has presentado un poco a la persona detrás del personaje, que eso también me gustaría tratarlo si nos da tiempo. Bueno, empezamos con el tema de unas bollos de cuidado, o antes de eso, ¿no? Porque Alison sí, empezó a publicar en revistas underground. Ella siempre había querido, yo creo que más que dibujante de cómics, había querido escribir, pero bueno, eso es una historia mía, que luego ya podemos hablar también. Y bueno, pues al final consigue meter unas pequeñas historias en alguna de las revistas underground, y a partir de ahí es cuando empieza a desarrollar las historias de unas lesbianas de cuidado, aunque al principio no era esa, no, su intención no sé si era esa, ¿no? Bueno, la intención primera, sobre todo, es lo que comentaba al principio, es crear, no solo ella, ¿no? A fin de cuentas estábamos hablando de una comunidad queer, ¿no? En esta época, en principios de los 80, donde, bueno, a propósito también de Roberta Gregory y de los principios del cómic lésbico, del cómic bollo, pues aquí tenemos a nombres como Mary Winks o Roberta Gregory, como decía, Diane DiMassa o Jennifer Camper, y también Howard Cruz, que, bueno, Gay Comics es, digamos, la revista, ¿no? En este sentido del underground queer, que hacen por crear espacios para lesbianas y para la representación de lo gay en el cómic, ¿no? De lo queer. Y en este verse y reconocerse que comentaba, ¿no? Y esto es muy, muy importante porque, bueno, hay una anécdota curiosa que quería sacar sobre la cuestión del dibujo. Es cierto que la influencia literaria por parte de padre, diríamos también, en el contexto familiar y performativa, que diría yo también, de la herencia materna, es muy fuerte, ¿no? en la obra de Alison Bechdel, y además ha sido bastante analizado. Pero sí es cierto que ella, y además lo aborda en este último que te comentaba, el de la fuerza sobrehumana, habla de que ella era verdaderamente feliz de niña dibujando, hasta que bueno, empezaron a estas latencias y problemáticas que todavía ocurrían dentro del seno familiar, que más adelante pues sabe qué es lo que está ocurriendo ahí, pues, y también las constricciones de su padre a la hora de este perfeccionamiento, ¿no? de este buscar la perfección y digamos
expresión que poco a poco, bueno, pues ahí también vio como determinadas fuerzas pues la condicionaban, pero ella se sentía verdaderamente feliz y libre dibujando como ella consideraba, ¿no? Y es ahí donde encontraba como su expresión más pura, y que luego todo lo que ha venido después también, incluso en el underground, decía que como nadie estaba mirando, cuando el cómic era underground y no especialmente, ella comentaba que los principios no eran, no se fijaba tanto en el dibujo como simplemente en la representación de esa comunidad de colegas lesbianas en la comunidad queer, pues que tuviera esa representación. Fue después cuando ya esa visibilidad también le exigía que pues fuera más profesional, también en la repercusión mediática, en las entrevistas, cuando digamos que esa ansiedad por dibujar lo que tiene en mente, esas tensiones, esa presión, pues hizo que todo fuera para ella bastante más grave, ¿no? Y por lo tanto pues no disfrutaba de la misma manera. Entonces, digamos que todo su trabajo ha tenido que ver con eso al final, y esta última obra intenta recuperar esa libertad, ¿no? Esa libertad del ser ella misma dibujando y creando. Y esto creo que es bastante interesante porque va bastante en línea con lo que ella consideraba al principio que podía proyectar y cómo podía ayudar también esta creación del sí misma, como te decía, como autora de cómic lésbico, y que tiene que ver con todos unos procesos también de políticos, activistas, de visibilización, y cómo eso también, con lo que te decía antes, el ten cuidado con el que deseas, que decía ella misma, porque eso también conlleva unas servidumbres, ¿no? Claro. En cuanto a eso, bueno, la tira Unas lesbianas de cuidado llegó a publicarse en un montón de periódicos. Si no me equivoco, yo he visto por ahí en su momento más álgido, en unos 70 periódicos. Quiero decir que pasó, que es verdad que a lo mejor no eran periódicos de gran tirada, ¿no? Pero pasó de ser alguien que publicaba en unas revistillas, vamos a llamar revistillas al underground americano, que no es muy así, porque también dentro de eso vendían un montón, ¿no? Aunque fuera underground, pero bueno, pero al final, digamos, esa representación que ella estaba buscando llegó a un montón de gente a través de los periódicos, ¿no? Y no debemos olvidar que era una tira semanal, ¿no? Si no me equivoco, ha sido semanal desde 1983, es que he encontrado diferentes datos, desde el 83, en algún sitio pone 83 y en algún otro sitio pone 86, pero bueno, desde más o menos hasta el 2008 que dejó de publicarlas, ¿no? Bueno, a partir de ahí, yo te diría que justo es en las primeras incursiones, lo que te decía antes, que ella misma admite que no eran muy buenas en lo gráfico, pero que buscaban este tema de representación, y donde comienza este proceso de construcción. La anécdota que tenía antes para comentarte, a ver qué te parece, porque a mí me pareció bastante heavy, es que ella tenía una fuerte resistencia a dibujar mujeres, hasta que logró, por así decirlo, deshacer ese nudo, cuando en vez de mujeres, y digamos que todo el constructo representativo heredado, lo dibujar precisamente lesbianas. Y ella siempre habla del tema del subconsciente al lápiz, ¿no? Como ella misma bueno, ha ido siempre desanudando cómo el dibujo tiene que ver también con ese proceso de apertura, ¿no? De ir también explorando. Y Unas lesbianas de cuidado, pues justo como tú comentabas, el arco es de 1983 a 2008, lo que nos permite además analizar toda una evolución en lo que tiene que ver con la representación y la repercusión, porque en el momento de máxima popularidad es que se llega a publicar en unos 70 periódicos, que es algo bastante alucinante. Y hay que entender, al principio es una viñeta, después en el formato de tira cómica, y es donde crea a Mo, su alter ego, y a su grupo de colegas, ¿no? Esto lo va desarrollando en esa creación del universo cotidiano, y se va complejizando según va pasando el tiempo. Hay además un tema de representación y también yo diría que de proyección idealizada, que esto podemos comentarlo. Yo no sé qué te parece, Teresa, porque es verdad que hay momentos que los que, podríamos hablar que es más un cómo nos gustaría que en muchas, digamos, y más adelante lo que también me parece muy importante es el tema de la crítica y la sátira, que es algo que está presente
pero digamos que en los 90 se agudiza. Y por lo tanto este éxito, como decías, también se expande más allá del Woman News y el alcance nacional a partir además de una sindicación autogestionada, si no recuerdo mal. Es decir, ella no pierde el control ni sin duda de la autoría, pero también de la gestión de todos los réditos que ello conlleva. Y eso además teniendo en cuenta que tuvo ofertas súper lucrativas. Eso sí, que implicaba bajar el tono político y por eso las rechazó en su momento. No, que eran 11 recopilatorios, si no recuerdo mal tampoco. Y el tema también de lo que, digamos, de las contradicciones que siempre suele haber con este tema de como tú decías antes, el underground, entre muchísimas comillas, ¿no? Él tenía merchandising y era un merchandising, el de los 90 también muy en línea con todo el tipo de productos de autogestión para activismos LGTBQ que también ella estaba en ello, bastante metida en aquella época. Bueno, para quien no conozca Unas lesbianas de cuidado, que bueno, yo espero que todas nuestras oyentes lo conozcan, pero vete tú a saber, pues podemos comentar que es una especie de Friends, ¿no? Sí. De lesbianas, que aparece, como bien has dicho, se va complejizando según pasa el tiempo, aparecen un montón de representaciones que nos pueden gustar más o menos, de diferentes maneras de bisexualidad, de lesbianismo, de familias, en fin, hay una variedad que podemos apreciar, que para estar hechas en los años en los que estaban hechas, que aunque bueno, era Estados Unidos y no era nuestro país, la verdad es que tiene bastante mérito, pero también estoy muy de acuerdo con lo que tú dices en cuanto a esa representación un poco estupenda, no sé si me explico, un poco chachi, ¿no? Un poco molo demasiado, y además soy demasiado, desde mi punto de vista, estoy ya dando mi opinión al respecto es verdad que yo solo he leído la recopilación española, que claro, nos quita un montón de tiras, porque claro, es una selección, con lo cual no puedo decir todo porque no lo he leído, ¿no? Pero sí que, digamos, la carga política que tiene el personaje de Mo, la carga de autosufrimiento, la carga de no llega a ser autocrítica, sino sino crítica en general a todo el mundo, es para mí un poco excesivo. No sé si tú, que a lo mejor has leído más tiras, las has leído en inglés, ¿no? Y has tenido más acceso a ellas, has podido ver ese proceso de que se ha ido, yo que para mi gusto, un poco amargándose ella misma, ¿no? Sí. Ella misma a lo largo de todas las tiras. El personaje es bastante neurótico, eso sin duda, pero bueno, yo creo que también es una fuga del propio del personaje bueno, del alter ego, ¿no? De la propia Bechdel. Y lo que es interesante también es, como en todas las, digamos, de esa intimidad, lo que a mí me parece que es muy importante en Unas bollos de cuidado es cómo se va creando ese universo, se va haciendo visible ese universo de esta comunidad de colegas, de compañeras y amigas, y amantes y examantes y demás, cómo todo eso se va construyendo en este entorno de ficción, ¿no? Y yo sí creo que satiriza bastante sobre todo ello. Por ejemplo, uno de los personajes que siempre me ha hecho mucha gracia es el de Sidney, por todo lo que conlleva también de la propia crítica de lo queer dentro de la academia y demás, ¿no? Y esto es bastante interesante también para las que estudiamos todos estos temas en distintos ámbitos, ya sea divulgativo, crítico o académico, ¿no? Y en esta idea también de que es muy consciente de la asimilación de lo queer. Por eso es interesante ver las etapas de los 80, de los 90 primeros y ya cuando decide acabar con la serie. Creo que es importante también verlo en relación con su propio mercado y también, bueno, los cambios políticos de Estados Unidos, que es algo que afecta especialmente a una autora como Alison Bechdel. Sí, a mí en ese aspecto, o sea, reconozco que es una tira cómica súper combativa, me parece una pasada, pero también desde el punto de vista de la lectura, desde aquí, desde nuestro país, a veces se hace un poquito pesado.
porque al fin y al cabo, claro, es historia de América y no porque no nos importe la historia de América, sino que, bueno, la época de Reagan, pues vale, de acuerdo, pero a lo mejor ahora, cuando tú coges el recopilatorio de Reservoir Books, te queda un poco lejos, ¿no? Aquello de estas, ¿no? Las manifestaciones, la lucha por ¿cómo se dice? Antibelicista, todo este tipo de historias que está muy bien porque fue real, pero claro, ahora leyéndolo en nuestro contexto, no sé si te parece que ha envejecido un poquito mal. ¿Cómo lo ves? No sé si ha envejecido en un sentido como de bien y mal. Me parece interesante porque como también estaba tan apegado al presente, es muy potente de analizar en retrospectiva. Sí, en su contexto histórico. Creo que eso es muy interesante para ver también cómo han ido cambiando y lo rápido que han cambiado ciertas, bueno, lo que en los 80 principios no es lo mismo que en finales, es que ha cambiado todo muchísimo y probablemente tenga sentido que alguien como Alison Bechdel dejara de hacer unas boyas de cuidado a finales de los 90 para pasar a la novela gráfica en los 2000, ¿no? Al tratarse también al tratarse también ella misma, autora en Work in Progress, autora de cómic lésbico, pues tenía sentido también en ese momento, a finales de 2000, ese salto a la novela gráfica desde un activismo también, que todo se ha dicho. Por eso decía que estaba muy ligado a su presente y a la política de Estados Unidos, porque hay que acordarse lo que supuso para Estados Unidos el 11 de septiembre y todo lo que esa década trajo consigo, ¿no? Que a fin de cuentas estamos viviendo todavía consecuencias de todo ello. Con respecto al hecho de que dejara de publicarlas, bueno, en esta última obra nos cuenta un poco por qué dejó de publicarlas, ¿no? Pero yo creo que también había ahí ya un poco de... Yo os vuelvo a repetir, no sé si porque estoy un poco... pero a mí me parece que ella en el personaje de Mo puso demasiada rabia, demasiada... Entonces, claro, yo creo que manejar ese personaje al final le resultaba un poco complicado desde mi punto de vista. No sé si yo, evidentemente, ya te digo que solo he leído las tiras aquí publicadas, entonces no sé cuáles son las últimas exactamente, ¿no? Pero sí que creo que ese personaje tan autodestructivo, tan neurótico, tan tal, al final acaba pasándote factura como autora. Sí, es probable y que al final también fuera una sublimación de su propio estado de ánimo. Claro. Pero también hay que tener en cuenta todos los personajes y toda esa comunidad que había creado y todas las tensiones y todos los problemas que también son personajes que van madurando también con ella y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta porque hace más rico y más interesante y sobre todo histórico en lo que supone esa tira. Una tira que a fin de cuentas recoge todas las influencias desde una voz, digamos que acreditada en el sentido de que lo está viviendo en primera persona y lo está proyectando de una manera regular y muy ligada al presente y por eso creo que también es interesante poder analizar esos 20 años de unas boyas de cuidado con cierta perspectiva histórica, que ya la tenemos, ¿no? Que ya han pasado esos otros 20 años propios para poder, digamos, analizar en condiciones, ¿no? Como nos está pasando un poco con todos los 80 y especialmente los 90 ahora. Sobre todo muy interesante. Retomó 2 veces unas boyas de cuidado después de cerrar a finales de los 90 y fue precisamente con el 11 de septiembre, con un trabajo que se llama Real World y que lo que venía a reflejar es cómo a cada uno de sus personajes de unas boyas de cuidado les había impactado el 11M. El 11 de septiembre. El 11 de septiembre, uy. Sí, como estadounidense entiendo como estadounidense le afectó más que a nosotros, sin duda, el 11M. Pero luego también las volví a recuperar. Por eso te digo que el tema político es sin duda el tema político
político, entiéndeme, electoralista Sí. y demás, más allá del activista, o también, vamos, en relación, sí le afecta de una manera clave, y utilizó también a sus bollos de cuidado para dar su opinión del anterior presidente a Biden, Donald Trump. Uh-huh. Bueno, ya antes de terminar con unos bollos de cuidado, que seguro que podíamos hablar mucho más, pero ya llevamos 25 minutos, es importante nombrar el hecho de que una de esas tiras cómicas fue el inicio del llamado test de Bechdel, que supongo que nuestros oyentes conocerán, que es ese test en el que se valora la presencia femenina en en principio en las películas, pero en general en toda la cultura, ¿no? Es curioso porque la recopilación de Reservoir Books no recoge esa tira, que me parece un poco triste, pero bueno, en esa tira cómica dos de los personajes de Unos bollos de cuidado van a ver una película, y una de ellas le dice a la otra que no va a ver películas a no ser que, a ver si lo digo todo bien, porque a no ser que haya al menos dos personajes femeninos, que los dos personajes femeninos hablen entre ellas, y que esos personajes femeninos que hablan entre ellas no hablen de un hombre. Entonces, si ponemos esas tres condiciones a las películas o a las series o incluso a algunas novelas, pues muy pocas lo superan, aunque bueno, cada vez vamos a mejor, ¿no? El test de Bechdel ha sido muy importante, aunque ahora mismo hay otros muchos test y otras muchas maneras de analizar la presencia de las mujeres en la cultura, pero ¿cómo valoras tú esta historia y esto que se le ha montado? Y a lo mejor le pudiste preguntar a ella sobre toda esta repercusión de su test, no sé. Bueno, yo sé que ella le ha quitado mucha importancia también al tema porque nació como una anécdota, como un chiste, y que a partir de ahí se ha hecho del test de Bechdel casi ley, cuando ella misma decía que era un poco una manera de a finales de los 80, también en un contexto muy determinado, de poner un poco el foco en el hecho de que los personajes femeninos muchas veces eran, y que además no tenían, digamos, más complejidad o más entidad dentro de la historia que como contrapunto del héroe masculino. Pero vamos, que ella misma lo ha comentado en no pocas ocasiones, que era sobre todo un chiste. Y es curioso que a partir de ahí se haya extrapolado casi a un tema casi de ciencia y ley, ¿no? Soy un poco crítica con ello, porque yo he visto películas protagonizadas por señoras que además no tenían incluso especial conversación con señores, y sí con otras, pero que eran auténticos terrores claro, para cine y para la psique de cualquier espectador o espectadora, que es interesante como sí para analizar, como en un sentido sintomático, pero desde luego no es una herramienta como para aplicarla a todo y a partir de ahí que todo sea o blanco y negro, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta fácil para hacernos ver cómo estamos representadas y en qué cantidad y en qué calidad, ¿no? Aunque la calidad, como bien dices, a veces tampoco... Pero bueno, sí que es verdad que el hecho de que no aparezcan mujeres ya te puede dar algo de información sobre la película, o si esas dos mujeres no hablan entre sí, ¿no? Eso desde luego, si hablan y de lo único que hablan es de si fulanito le quiere o si menganito pues la utiliza en contra de la compañera para al final el tipo poder tener acceso a las dos, ¿no? Yo qué sé, ese tipo de cuestiones. Eso sin duda, por eso digo, pero a nivel sintomático, no como una herramienta de rigurosa. No, claro, ¿no? O sea, además, a nivel de sintomatología, claro. Claro, ahora han salido un montón de test que analizan más científicamente esta historia, y si nuestros oyentes tienen curiosidad, pues pueden buscar en internet derivados del test de Bechdel y verán que hay un montón y que dan diferentes informaciones de la presencia cultural de las mujeres. Y bueno, pues ya podemos pasar a hablar de sus obras más grandes, pero bueno, no, porque Unas lesbianas de cuidado es muy grande porque duró mucho tiempo, pero no tenía una estructura de novela, ¿no? Su primera novela gráfica, Fun Home, una familia tragicómica, es, bueno, leo aquí un poco lo que tengo apuntado, obtuvo un premio
Eisner, finalista del National Book Critics Cycle. Mi inglés es muy bueno, como puedes ver. Está incluido en los mejores libros del siglo XXI en The Guardian y se convertiría en un musical que además ha recibido varios premios. O sea, que fue un boom, ¿no? Phone Home lo que cuenta, para nuestros oyentes que no conozcan la obra, cuenta la relación de Allison con su padre y mezclado todo ello con el descubrimiento de su propio lesbianismo y con el descubrimiento de que su padre era un homosexual reprimido y que terminó suicidándose, o que ella cree que terminó suicidándose, porque tampoco queda muy claro en la obra. Todo eso mezclado con un montón de relaciones en la propia familia, ¿no? También con su madre por allí, y bueno, digamos que desde mi punto de vista es una novela de autodescubrimiento propio y familiar, ¿no? No sé. Sí, a mí me gusta mucho también el planteamiento que se ha dado de Fan Home como ese proceso de ella, como lo que te venía comentando desde el principio, dentro de ese descubrimiento y construcción de ella misma como autora de cómic. Por eso te comentaba, al menos desde mi punto de vista, creo que cuando la fórmula de trabajar ese sistema de visibilización de las relaciones, de la intimidad, de las relaciones de la comunidad a la que ella pertenecía, de mujeres lesbianas, activistas y haciendo política, como esa fórmula del comic strip, de la tira cómica, ya parecía agotada, o al menos ella ya parecía también haberse cansado de todo ese proceso, que enfocara en sí misma y en ese sentido en esa siguiente fase del proceso de ella como autora de cómic lesbiana. Y a mí me hace gracia porque, me parece muy interesante, gracia, ese contraste con la vida y muerte de su padre, cómo todas esas tensiones al ella en su momento no saber qué ocurría de verdad, no saber todo lo que había todo lo que se hallaba subterfugialmente en su familia, y cómo eso también influyó en su creatividad, y un poco lo que comentaba antes, cómo también se cerró en cierta manera, pero el hecho de verse ella misma como lesbiana, es decir, su outing frente al de su padre que nunca hubo, y el constructo de ella, de cómo el cómic, uno de sus primeras incursiones en revista en Gay Comics fue para contar este outing, del que ella misma luego dijo que en parte, que como lo hizo en ese momento, en los 80 principios, cuando 20 años después volvía a ello, casi se tenía como que autocitar, y que en parte se había quedado como un poco constreñida de sí misma, ¿no? Y ella, su búsqueda a través de lo creativo es siempre para poder ser libre en el siguiente paso. Y creo que esto es lo que intenta trabajar tanto en su primera autobiografía o memoir, que es Fan Home, como también en Eres mi madre, que a mí siempre me parece bastante arriesgado y, muy fuerte el hecho de que el Eres mi madre está siempre, no es una afirmación, está entre interrogantes. Interrogantes, sí. Bueno, con respecto a Phone Home, decir que ha sido una de las... no sé cómo decirlo, es como... Mira, voy a hacer un símil. Es como la vida de Adele en películas, pero esto en cómic. Es decir, un cómic de lesbianas que llega al gran público, ¿no? O sea, que mucha gente leyó el cómic, mucha gente, no solo del mundo, lo bueno que tiene Fan Home es que no es solo para la gente del cómic, ¿no? Sino que lo ha leído gente que era ajena al mundo del cómic, porque era la intención, al final, llegar un poco más allá, ¿no? Y yo creo que eso ayuda también un poco esta estructura calidoscópica que siempre utiliza Allison en sus novelas gráficas, que también mezcla con un montón de referencias literarias, que las referencias literarias cobran vida en el cómic y que ayudan a dar como una visión más de 360 grados de todo lo que está sucediendo, ¿no? Sus preguntas al respecto de ella misma y de su padre y de qué narices pasa en su familia, porque lo que has dicho tú, ¿no? Al principio, claro, nosotras como lectoras sabemos que su padre se ha suicidado entre comillas, o ha desaparecido, y sabemos que hay un problema, pero ella mientras está
escribiendo eso ya lo sabe, pero cuando lo vivía no lo sabía. Entonces es curioso toda esa construcción de un todo un poco fragmentado, ¿no? Que Justo. está bastante unido, o sea, no digo que sea difícil de reconstruir, pero sí que busca una estructura mucho más complicada de lo que habitualmente se ve en las novelas gráficas, más o menos, no sé, y para ser del tiempo en el que es. ¿Qué opinas de todo esto? Estoy muy de acuerdo. Yo creo que va muy en línea con esta idea de la exploración del yo y de las múltiples facetas del yo. A fin de cuentas tenemos a Alison Bechdel como artista, también a la Alison Bechdel como narradora y al personaje dentro de la propia ficción. Y dentro de la propia ficción tienes todo lo que es trabajo de memoria, más luego el propio constructo desde el psicoanálisis, es decir, ese acceso a los recuerdos y también a los sueños, que es algo que también vemos en Eres mi madre, y ese yo físico que ha explorado en su última novela gráfica, ¿no? Y claro, todo esto poniéndolo en diálogo con las lecturas, ¿no? Que con todo el aparato literario, que en este caso es muy interesante porque apela también a unos viajes muy determinados en el ámbito literario, como son los que plantean un Proust o un Joyce, que luego veremos cómo contrasta con, digamos, lo literario que define más la relación con su madre, ¿no? Que tiene más que ver con, digamos, todo el abordaje literario desde otras voces como son Virginia Woolf o Adrienne Rich, ¿no? Y esto a mí me parece muy potente, y vuelvo otra vez al tema del armario del padre frente a el outing de ella, ¿no? El vivir en el afuera. No es casualidad el hecho de que todo ello haya repercutido en que Alison Bechdel desde su yo adulto creativo haya trabajado siempre en esas visibilizaciones de la intimidad colectiva y después de la suya propia y del constructo de ella como autora. Y creo que eso es también muy interesante y sobre todo es pionera en ello. Y creo que por eso también ha sido una figura tan atractiva para analizar desde la crítica y sobre todo desde la academia en estas últimas décadas. Bueno, con respecto a las referencias literarias, debo decir que aunque lo comentemos al final también, en realidad en sus tres obras grandes, sí que es verdad que las referencias literarias crean un ambiente, desde mi punto de vista, muy elitista. Esto voy a ser políticamente incorrecta, totalmente incorrecta. Es decir, crean desde mi punto de vista, alejan un poquito a la lectora media de sus vivencias, pues porque al haber leído todo eso que ella ha leído y que se respiraba en su casa, no debemos olvidar que en su casa se vivía un ambiente muy intelectual, ¿no? Que bueno, puede ser habitual en ciertos círculos, pero no es no creo que sea la generalidad de la gente. Y luego también, claro, al ser una base de lecturas norteamericana, ¿no? O de habla inglesa, pues creo que aleja un poco esa obra de nuestras realidades. Aunque debo decir que, aunque a mí no me gusta particularmente, la he vuelto a releer y creo que es súper importante y necesaria y que debe existir, pero sí que me resulta curioso que cuando hablas con cualquier persona, no simplemente, como he dicho antes, de gente que lee cómics, a todo el mundo le gusta. Me parece curioso, sí. pero a mí me crea un poco de rechazo tanta erudición literaria, ¿no? O sea, me bloquea, no sé cómo. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que es algo completamente consciente y digamos que enfocado en sus dos, en la manera, en la estrategia de explorar el yo a partir de las múltiples versiones de ella misma, también desde la propia fotografía, por ejemplo, que hay un tema ahí también de traslación, ¿no? Al dibujo de imágenes fotográficas o de esa literatura que sin duda ha sido clave en su formación y que estaba en su casa, pero yo creo que no solo, que la ha acompañado también, porque ella tiene además un afán híbrido, intelectual, no solo como autora de cómic en sus últimos tiempos, también
le gusta verse como articulista, como pensadora, y creo que eso también es clave, ¿no? Luego, de todas maneras, vuelvo a insistir que es muy consciente de esas herramientas que utiliza y sabe que en Fan Home en parte dio ese salto último de lo que podríamos considerar un underground digamos, un underground bastante conocido, pero underground en el sentido queer, con sus bollos de cuidado, a Fan Home precisamente por ese artefacto híbrido, ¿no? Porque aunque ella formara parte de ese underground, al mismo tiempo, pues todos los elementos literarios, como decías, la propia temática y el hecho de que exploraba el trabajo desde distintos prismas, ¿no? También desde lo que te comentaba antes, ¿no? De ese Bruce Joyce que luego hace esa cara B con Virginia Woolf y Adrienne Rich, que me parece que son también, que no son arbitrarios, que tienen un sentido. No, yo no digo que sea arbitrario. Habla también de... No, sí, bueno, perdona. Hace que sea más difícil, o sea, o que dificulte un poco el acceso, ¿no? Sí, pero sí, pienso... En parte va dentro de ese proceso de legitimación, sí, que también le ocurría al cómic, al propio es. cómic, que como ella misma decía antes, cuando era underground, se sentía mucho más libre para hacer lo que le salía de la inspiración queer, y aquí, claro, tenía que pensarlo mucho más. La prueba está que esta neurosis que también traslada a su personaje de Mo, ella misma habla de que a fin de cuentas tiene que lidiar con ello y en parte también pues todo el tema del ejercicio físico tiene mucho que ver con ello, ¿no? Esto que trata en su último trabajo. Yo lo que te quería comentar al respecto, no creo que, o sea, creo que estaba súper pensado todas las referencias literarias y que están muy bien metidas, y debo reconocer que la obra gana con las relecturas, gana, porque es una obra complicada, no es una obra de fácil acceso, no sería la primera obra que yo regalase a alguien que no se acerca al cómic, pero me resulta curioso, vuelvo a repetir, que sí que gente que digamos no ha leído mucho cómic y lee esta novela le gusta. Yo creo que es un poco porque voy a tirar otra vez una piedra de malamente, porque, claro, estas referencias literarias tan elevadas hace que la propia obra se eleve, ¿no? Y estemos a un nivel un poco mayor. No estamos hablando de referencias de cómic sobre cómic, porque normalmente, ¿qué ocurre? Que las personas que estamos en el mundo del cómic utilizamos unas referencias más, entre comillas, populares, ¿no? Más pop. Y ella se va a otra fase, ¿no? Ella dice, no, yo mis referencias, y bueno, que serán sus referencias, yo no digo que no lo sean, pero sí que eso hace que por eso este libro está en esas listas en las que se le considera uno de los libros más importantes del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque ha cogido la literatura para su propio beneficio y para crear una novela que es un cómic, pero además pienso, aunque sigo tirando piedras, yo soy un poco crítica con la obra de Allison, no utiliza los recursos narrativos del cómic con todo su potencia. No digo que no esté utilizándolos. Digo que creo que ella, con todos los años que lleva dibujando, puede hacer cosas más importantes, más espectaculares y más guays en cuanto a narrativa, y lo que hace es una estructura mucho más literaria. Y ahí lo dejo. Sí, pero estamos de acuerdo. Al final estamos hablando de cómo la propia novela gráfica, con el cambio de siglo y sobre todo la primera década de este siglo XXI, sí funcionó también como un gentrificador del propio cómic, es decir, una figura legitimadora de lo que venía siendo también un propio medio, ¿no? Eso que tú también estás comentando, que a fin de cuentas por eso le hizo mastilín a un amplio espectro de la crítica, ¿no? Ella es muy consciente con el tiempo de eso. Además, en esta entrevista que le hice en el diario.es, habla de que sin duda eso ayudó a entrar pues en ese proceso en marcha de tomar el cómic más en serio, ¿no? Entre muchas comillas, pero que también a la vez ella misma apuntaba que hay que tener mucho cuidado con lo que se desea porque puede hacerse realidad, y ella misma hablaba de que esa exposición, esa, si prefieres, incluso gravedad con la que se leían estos trabajos últimos suyos, pues en realidad le ha pasado a ella bastante factura. Y que ella se sentía mucho más libre en otros contextos, y que además es algo que a un nivel también introspectivo es lo que también está buscando a día de hoy. Y ahora que ya lo ve todo, pues eso, con otros ojos, con una madurez.
Con respecto a lo que estás comentando, en la siguiente obra, no porque no quiera hablar más de Fan Home, pero como que se nos va el tiempo y estoy encantada de hablar contigo de esto, pero ya sabes, no podemos hacer un podcast de 3 horas, creo que va a estar un poco mal. Entonces, bueno, con respecto a lo que comentas, desde mi punto de vista, Eres mi madre, aligera en cierta medida la carga que lleva Fan Home, pero se mete a tope con el tema del psicoanálisis, que en su primera novela, no recuerdo si aparece porque la releí, pero no recuerdo muy bien, tengo un poco mezclado, pero es curioso porque en esta novela es una especie de metalenguaje, porque la está escribiendo y dibujando mientras, vamos a decirlo bien. Esta novela está en el periodo de tiempo en el que ella está dibujando y terminando Fan Home, y entonces es la relación con su madre. Su padre ya está muerto y su madre y ella sobreviven y llevan una relación más o menos que se basa en llamadas de teléfono y en que Alison le pasa las páginas de lo que va haciendo y que está un poco, digamos, entre comillas, preocupada de cómo va a recibir su madre su anterior novela. Entonces estamos ante un círculo que se cierra porque estamos viviendo los momentos en los que estaba dibujando Fan Home. Y la presencia de la madre, desde mi punto de vista, trata con más dureza a su madre que a su padre. En Eres mi madre. Y además lo has dicho tú al principio, ¿no? Es que no dice Eres mi madre, es que es una pregunta. Eso es terrible. Ya con el título, ¿no? Esta es una para mí es mi obra preferida. En gran medida porque es imperfecta en ese sentido, pero a la vez cierra sin ningún tipo de cierre, es decir, se resiste a ese cierre, llámalo psicológico, narrativo. Hay un tema directamente de asomarse al abismo, a la oscuridad, al entender a su madre, a entenderse a sí misma, si hay que entenderse, qué hay que entender. Yo creo que es muy, muy interesante porque volvemos otra vez a esa exploración de las múltiples versiones de una misma y volver a Fan Home, pero a la historia de cómo intentó, cómo estaba proyectando, cómo estaba trabajando en esa obra, y cómo a la vez también ahí está otra vez volviendo a cómo se está creando a sí misma a partir de ese otro trabajo. O sea, es una memoria dentro de una memoria, es una locura. Sí. Y es maravillosa en ese sentido de, una vez más, buscar una nueva estrategia para explorarse a sí misma y explorar esas posibilidades de una misma, ¿no? En este caso, a partir de la relación tan compleja con su madre. Y entiendo que ahí tiene sentido que vuelva no tanto al psicoanálisis en general como a Winnicott en particular, y luego también a esa exploración muy profunda de los sueños y otra vez las lecturas, y en este caso, como decía, de unas perspectivas literarias muy distintas, ¿no? Como es la propia Woolf o Adrienne Rich, ¿no? Y eso vuelve otra vez a más que pensar en si es más o menos redundante, es en preguntarnos por qué varía esos puntos de vista, esas herramientas, para una vez más preguntarse por sí misma y vuelvo a incidir en esto que vuelvo a explorar en esta última novela gráfica, que es el poder ir más allá de sí misma. Creo que de una u otra manera todo el mundo que estamos metidos en lo creativo intentamos, sí, que es deshacernos de nuestro propio yo. En esta obra también se ve un poco esa lucha porque su madre acepte su realidad, ¿no? Esa lucha eterna, creo que no termina nunca, ¿no? Como bien dices, no lo cierra. Alison lleva fuera del armario un montón de tiempo, sus bollos de cuidado se publican en un montón de publicaciones, y su madre sigue, digamos, no sin dar importancia, pero sí que en el fondo pasando un poquito de ella, ¿no? O sea, o por lo menos así nos lo cuenta Alison, es su perspectiva, ¿no? Que como toda perspectiva es parcial, pero sí que creo que, fíjate, ¿no? Al final es un reflejo de lo que suele suceder, ¿no? Normalmente somos más duras con las personas que se quedan
que con las personas que se van. En Fan Home, su padre le hizo la vida imposible, pero la representación que ella hace, bueno, la vida imposible, bueno, le hizo bastante complicada la vida. La representación que ella hace es bastante más suavizada que la que veo yo en Eres mi madre. O sea, la que veo yo en Eres mi madre es bastante potente en cuanto a que se aleja de madre e hija amantísimas, ¿no? Pero hay que entender también que en Fan Home, por ejemplo, su madre está completamente ausente en esa novela gráfica. Uh-huh. Y por eso tiene sentido que cambie el punto de vista y lo explore también en esta segunda obra, que yo no creo que sea tanto un tema. Es verdad que además ella misma lo dice, que hay, digamos, esta lucha contra el padre es más mainstream, digamos que tiene una mayor aceptación que desde luego las exploraciones de la relación con la madre, más de hijas y madres, ¿no? Madres e hijas. Y esto creo que es también muy interesante por el tema de los espacios en los que convivimos y digamos que nos desarrollamos como personas, ¿no? Y esto creo que es una constante en Bechdel, y aquí por eso es tan interesante, porque estamos hablando al final de esos permisos para ser, y el hecho de que termine con ese agujero negro, con ese abismo, con ese no cierre, por eso me parecía también tan complejo y insatisfactorio, pero creo que a la vez bastante claro en lo que ella misma está explorando, ¿no? En esa imposibilidad de conocer y de conocernos, o en ese proceso es lo que al final es lo importante, ¿no? Uh-huh. Y creo que también es muy curioso el hecho de que Helen Bechdel, su madre, falleciera justo un año después de la publicación de Eres mi madre. También bastante duro, ¿no? Para una autora como Alison Bechdel, que a fin de cuentas está trabajando con su vida. Sí, con su propio, está exponiendo su realidad, y esa es una de las marcas de la casa y también una de las cosas que creo que le persiguen, ¿no? Con respecto a estas dos obras, menos con la última, supongo, porque al final expone a personas de su propia familia. Todas las autoras que hacemos un poco de autobiografía o de memorias gráficas nos exponemos a ese miedo, ¿no? A, Dios mío, estamos contando algo que a ver cómo lo van a recibir las otras personas, ¿no? A mí me sorprende, sinceramente, ya te digo que a mí Eres mi madre también me llega muy dentro, me parece como durísimo, y que su madre, pues que lo leyera, que lo leería, claro, lo leyó mientras lo estaba haciendo, pero me parece un poco, no sé, bueno. Complejo, sí, y sobre todo muy valiente, ¿eh? A mí me parece un libro, un cómic, sí, sobre todo al que volver, porque tiene mucho de seguir preguntándonos también por los procesos, por los espacios. A mí eso me parece también muy interesante en ella, en este proceso también suyo constante de trabajo consigo misma y con esas diferentes estrategias de visibilización de la intimidad y de sí misma, y de sus diferentes, y yo no diría de sí misma, sino de las diferentes facetas de su yo. Aquí también vuelve a utilizar un poco esa estructura caleidoscópica con las lecturas como base, con los sueños, con tal, vuelve a ser una lectura exigente, que no es me voy a leer un comiquillo esta noche, sino que necesitas un poco de tiempo para absorber todo lo que te está contando. Y bueno, volvemos a decir... Y que yo no sé a ti, Teresa, pero a mí me agarró en sitios un poco sensibles. Vamos, yo recuerdo de esto que dices tú, no es una lectura para llevarte en el metro, pero no lo podía dejar la primera vez que lo leí, y me ves con una llorera tremenda en el metro, ¿sabes? La gente preguntándote si estás bien. No, sí, estoy bien, pero por ahí partes un poco blandas. Sí, no, y además creo, no sé por qué, no sé, no voy a hablar de esto. No, bueno, estaba pensando que tenemos un poco, las lesbianas, tenemos un poco una relación con nuestras madres un poco especial, creo. Depende de las madres, evidentemente, no os estoy generalizando de mala manera. Entonces sí que en esta obra vemos reflejada un poco esa decepción que hemos provocado en nuestras madres, más que en nuestros padres, por no cumplir los estereotipos que se esperaban de nosotras, ¿no? Ahí se ve a lo largo, o sea, está subliminal a lo largo de toda la obra, ¿no? El hecho de esa búsqueda de
la aceptación y de quiéreme como soy, ¿no? Que es lo que está buscando todo el rato Alison en esta obra, que es un poco, creo, algo que nos pasa a todas, ¿no? Okay. Yo creo que está dentro del proceso de crecimiento de toda persona, ¿no? Y también el ir un poco comprendiendo y buscando también ciertas estrategias. En el sentido de lo creativo, yo creo que es muy fructífero. Lo que ella hace, y creo que en parte por eso también tiene sentido que no lo cierre. En realidad no la complejidad que tú estás citando, y que creo que también creo que requiere a nivel creativo de más. Estaría muy bien tener más incursiones, más información. Otra cosa que me parece importante, de autoras explorando la relación con la madre. Explorando la relación con la madre. Sí, a mí también me parece sería interesante también en ese ámbito de ficción. Me parece también interesante, saliéndonos un poco del guión, que sus hermanos no aparezcan. Es algo que me alucina en las dos obras, es decir, en la primera obra aparecen ahí como que juegan con ella, pero no son importantes en su vida. Es como, bueno, o por lo menos eso parece, ¿no? Y me resulta muy curioso, ¿no? Que no utilice esas figuras que nos acompañan a lo largo de nuestro crecimiento para contar cosas. No sé por qué, pero no aparecen. Supongo que la complejidad de sus obras pues no necesitaba más personajes que interferieran, porque bastante tiene con sus novias, con sus exnovias y con su padre y con su madre. Pero no sé si porque para mí mi hermana es como una presencia tan potente a lo largo de todo mi crecimiento y de mi realidad como lesbiana, o de mi conocimiento, que me parece alucinante que ella no utilice esas figuras, no sé. Ahí es el tema de para explorar esas mismas vivas y de su propia visión, también sería interesante. Es que, como tú bien has dicho, el tema también de lo que no se dice, también dice. Y yo estoy de acuerdo contigo, porque a mí me llamó muchísimo la atención también que no hablara en ningún momento de sus dos hermanos. Nada, ni de las reacciones cuando salió del armario, ni nada, no sabemos. Bueno, todavía no lo he considerado material literario. Bueno, todavía le queda, o sea que bueno, veremos. Eso. Bueno, pasamos a su última obra, que se acaba de publicar aquí en España, El secreto de la fuerza sobrehumana, que claro, ya no le quedaban muchos temas que tratar, porque si ya ha tratado sobre su madre y sobre su padre y no trata de sus hermanos, pues ¿de qué va a tratar? De ella misma, aunque en realidad las otras dos obras también tratan de ella misma. Pero bueno, a mí esta obra me ha parecido, como diría, más compleja. Se nota que ella ha crecido, evidentemente, tiene más años, pero ha crecido como autora también. Sí que me parece que a lo mejor ha querido abarcar demasiados temas, pero bueno, el resultado es bastante potente y no te deja mal sabor de boca pero creo que, no sé qué opinas tú, creo que está por debajo de las otras obras. Es decir, es muy potente, sí, se lee muy bien, te deja ahí un poco de remusguillo con ciertas cosas. Hay cosas que me han gustado muchísimo. Hay otras que no me han gustado, como todo lo que hace Alison, hay cosas que no me gustan, pero sí que creo que está un poco por debajo no sé si porque al tratar sobre ella misma es más difícil mantener una posición más equidistante, no sé. Puede ser, no te digo que no, puede ser esa una razón. Sí es cierto que la lectura es en sí misma casi un acto de resistencia, porque hay partes especialmente áridas, incluso a nivel de ensayo, que es un poco lo que yo también veía aquí, ¿no? Más que una memoir, en ese sentido, más de, aunque ella sea el material literario, sí creo que aquí juega también un poco en esa idea más incluso ensayística, desde, bueno, partiendo del tema del moriremos si no cambiamos, que me parece también muy potente, pero sí la veo sobre todo más madura, más sabia si lo prefieres en ese sentido, y lo que sí me parece también muy interesante es el movimiento para ir más allá del yo a partir de esa trascendencia vía lo físico, ¿no? Y esto creo que es también, dados los tiempos y la propia crítica que ella misma se hace, es bastante revolucionario
en cierto sentido. Bueno, para nuestras lectoras que no se hayan acercado a la obra, pues decir que el punto de partida es la obsesión de Alison por mantenerse en forma. Entonces, a lo largo de toda su vida ha sido una mujer muy deportista y que ha tratado de mantenerse en forma y se ha unido a las modas del momento, ¿no? Pero a partir de esa premisa un poquito sencillita, porque ella misma en esta propia obra también vuelve a ser una metaobra que habla sobre las otras obras, sobre su propio proceso creativo, sobre la promoción de las otras obras, es decir, también nos abarca unos cuantos, en realidad prácticamente todas las décadas de su vida, desde que era joven hasta ahora, y claro, nos va hablando de otras muchas cosas. Y a partir de esa premisa tan pequeñita en teoría, pues nos habla sobre la trascendencia del ser humano, ¿no? Y de cómo queremos permanecer, y cómo cuando ella, como bien ha dicho Elisa, que ya ha cumplido los 60, pues como todo el mundo no quiere morirse, ¿no? Y entonces dice, a ver cómo no me muero, pues voy a mantenerme en buena forma física. Y todo eso, bueno, se monta ahí una historia que yo creo, como bien has dicho tú, que también es un ensayo, que por lo tanto es mucho más árido que las otras obras, porque trata mucho más de cosas un poquito más densas. Y vuelvo a insistir en que creo, bueno, hay algunas páginas que me han gustado mucho. También hay que recalcar que esta obra es la primera en color. El color no lo ha dado ella, pero creo que está muy acertado ese color que han usado para las páginas de la colorista, que ahora mismo, espera que tengo aquí la obra para que no queden, que hay que nombrar a los coloristas. Holly Rae Taylor, pues creo que haya sido muy acertada. Que es su pareja. Actual. ¿Es su pareja? No sabía. Mira, qué cosas se entera una. Creo que sí. Creo que sí es su pareja actual. Entonces, pues sí, lo dice en la misma obra, es verdad que colorea las páginas. Bueno, entonces nos crea un calidoscopio, como siempre, en la que también las referencias literarias cambian, porque ahora, claro, como estamos en el tema de la trascendencia humana, pues nos vamos a la generación Beat y hablamos de Jack Kerouac, de Margaret Fuller, de Waldo Emerson, todos aquellos que intentaron volver un poco a la trascendencia, ¿no? Al movimiento no lo voy a decir, Elisa, dilo tú. ¿El trascendentalista? Exactamente. Que se me había ido la palabra. Entonces, claro, es la búsqueda del volver al uno, ¿no? Al ser íntimo, a la naturaleza, al creer en uno mismo, en una misma. Bueno, la obra creo que tiene mucho que sacar, pero sí que me ha dejado un poquito como otras obras de Alison, que me parece que es más literaria que comiquera, y que requiere un esfuerzo bastante grande. Pero luego, en esencia, por eso decía que yo la veía como más sabia, en el sentido de que su, conclusión es que sabe que como todos vamos a morir, pero que bueno, que ya que eso va a suceder, que sin duda la pille trabajando. Entonces, creo que, por eso decía que, dados los tiempos, es un planteamiento revolucionario, pero a la contra de lo que ahora mismo también se plantea, ¿no? Y ella sigue, desde luego, con su apuesta activista, pero sobre todo también creativa, y sabiendo ya, digamos, que a día de hoy que que quiere claramente, ¿no? Y eso me parece, en un autor con su recorrido, me parece también bastante encomiable. Y sobre todo el nivel de autoconsciencia, de lo que supone su propio personaje dentro del ámbito comiquero, creativo, literario, y su propia persona también en el universo del cómic y del cómic lésbico, ¿no? Esa propia construcción que le ha llevado todo este tiempo. De ahí que no me parece casualidad que he dividido esta obra en décadas. Sí, 8 años, ¿no? En décadas, que lo has dividido en décadas, perdona, sí. Que había tardado mucho tiempo también en hacerlo, 8 años. Y también a mí me ha llamado la atención, bueno, ahí como concluyendo un poco de lo que hemos hablado, no sé si quieres añadir más cosas, pero yo te voy a decir aquí mis conclusiones. Bueno, Alison Bechdel es alguien a quien hay que conocer y a quien hay que leer. Sí que es verdad que creo que ella es más, o siempre me ha parecido a mí, que tiene más ganas de ser novelista que de ser una autora de cómic.
sus novelas gráficas tienen una estructura exigente como las novelas literarias, digamos, que te hacen exprimirte un poco el cerebro y que te exigen estar atenta a la lectura. No es un cómic fácil ni es lineal. Vamos, y me resulta curioso también la manera de trabajar de Alison, que escribe primero el texto y luego hace los dibujos. Por eso creo que no... A ver, de verdad, no quiero parecer un poco malota, pero sí que creo que no utiliza el cómic con todo lo que tiene el cómic, no sé. Creo que es muy clásica contando, y lo cuenta muy bien. Yo no digo que lo cuente mal, no estoy diciendo eso. A ver, que te he visto la cara. No estoy diciendo... No, simplemente, no, yo solo voy a decir porque preguntan bastante. Pero tú me estás entendiendo. Tú me estás entendiendo. Es decir, no estoy del todo de acuerdo. Porque ya me creo imagino, que sí, pero bueno, es una narrativa muy clásica. Es verdad que es bastante clásica. Eso es. Y que desde mi punto de vista, claro, como las referencias son muy literarias y las referencias no son de imágenes, las referencias no son de películas, las referencias no son de cómic, para mi gusto le falta un poquito de eso, que a lo mejor no lo necesita y entonces dejaría de ser Alison, estoy de acuerdo, pero yo cuando me acerco a un cómic me gusta que la imagen sea importante. No digo que en este caso no sea importante, porque ella se dibuja súper bien, tiene un gusto por el detalle impresionante, pero hecho en falta, excepto en esta obra, que sí que es verdad que hay alguna página, ¿no?, que ha hecho, pues eso, los mapas. Aquí, bueno, pondré algunas de estas viñetas en el Instagram, ¿no?, que sí que ha hecho alguna cosa que antes no había visto hecha, pero bueno, venga, habla tú y llévame la contraria. Y vamos cerrando también un poco con esto, porque a mí sí me parece interesante lo que ella misma dice a partir del deporte, y creo que también de lo que en su momento fue el acto creativo, ¿no?, el aprender a olvidarse de una misma para poder, digamos, a trascender una misma para poder aprender. Para poder seguir aprendiendo, que es algo que por eso digo que me parece importante en lo que está diciendo en esta obra Bechdel, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que es muy clásica a la hora de plantear su estructura de página y su forma de dibujar muy, muy controlada. Y creo que en parte ella lo que está buscando y está pidiendo unos ciertos permisos para volver a ser feliz, simplemente jugando con las formas, ¿no?, dibujando y creando un poco como ella se sienta más libre o digamos, más cómoda. Y esto es algo que creo que también queda bastante claro, y además en las entrevistas lo ha querido también subrayar. Y en lo que tú comentabas también, creo que también muchas veces confundimos el hecho de que alguien escriba lo que quiere que se vea en imágenes a el hecho también de que sea más escritora que comiquera. Ella se considera comiquera y luego escritora también más en un sentido ensayístico, porque reflexiona en artículos y demás sobre el tema queer, el psicoanálisis y otras cuestiones. Pero se siente eminentemente comiquera, y luego vuelvo otra vez a esta idea de la multiplicidad de una misma, el poder explorar esas diferentes facetas para sentirte cómoda en los distintos ámbitos, que creo que es donde finalmente una Bechdel se siente, digamos, más libre para poder habitar cada ámbito y desarrollarse un poco en equilibrio entre lo que se pide de ella y lo que a ella le gustaría y lo que le llama ser y hacer, ¿no? Uh-huh. Y esto creo que a fin de cuentas es algo también para analizar y ver un poco también entre todas muchas veces ese qué deseamos exactamente y por qué y qué consecuencias puede tener, ¿no? Que es un poco de lo que nos está avisando ella con su propia autoexploración por la vía creativa. Bueno, pues más o menos estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Claro que estamos de acuerdo. No, bueno, yo lo que sí quería animar a nuestras lectoras, sin duda alguna, que se acerquen a la obra de Alison, a cualquiera de las que hemos comentado. Es una figura fundamental para entender el cómic y para entender el cómic lésbico y para entender también la trascendencia de la novela gráfica a un nivel más literario, en el que, digamos, los cómics están en las listas de libros más vendidos y acaparan premios que nunca se habían dado a los cómics, como puede ser el Mouse o ahora mismo, donde lo que más me
gustan son los monstruos, en fin, este tipo de obras que trascienden un poco más el mundo comiquero. Yo vuelvo a decir que como yo vengo, no digo que yo no lea, porque yo leo mucho y me gusta la literatura, pero sí que cuando me acerco a un cómic, me gusta que el cómic sea cómic, reconozco que la obra de Allison se me hace dura, se me hace difícil, no es algo que diga voy a disfrutar con ello, sé que me tengo que acercar a esa obra con un poco de proactividad, ¿no? La quiero comprender, la quiero entender, la quiero disfrutar. No sé si me explico, no es algo que me llega y digo qué guay, no sé si acabo de... No, no, pero digamos que que es una obra que pide como este también, digamos, cuando la propia sociedad también pide esta inversión de tiempo y esfuerzo en la construcción y análisis y autoanálisis del yo, creo que también tiene bastante digamos, de filosofía alineada con esta propia autoexplotación nuestra en la que estamos ahora mismo sumidas muchas y muchos, pero creo que también es interesante entender dentro ya no solo de la propia genealogía del cómic lésbico y del underground, de la que ya hemos hablado en este programa, sino también dentro del propio trabajo de autores como Harvey Pekar o un Howard Cruz, claro. Sin duda, Robert Crumb, yo diría incluso Charles Schulz, en digamos, volver a partir de este trabajo con la ficción y con el cómic, de explorar esos espacios en los que somos y cómo nos relacionamos, ¿no? Y creo que eso es también bastante interesante y sobre todo invitar ya no solo a la lectura a nuestras oyentes, sino también a la creación, porque creo que también tiene sobre todo digamos una llamada a lo creativo y al preguntarnos un poco por nosotras mismas a la vez que estamos leyendo y dialogando con todas estas autoras y con todos estos autores de TVO. Bueno, pues yo creo que terminamos un poquillo ya, llevamos 1 hora y 16 minutos, aunque quitemos algo, madre mía, espero que nuestras oyentes hayan disfrutado de la charla tanto como nosotras. Yo he estado muy a gusto, como siempre, Elisa, un placer contar contigo, y nada, pues intentaremos hacer algún otro programa de algún otro tema que nos interese. Creo que Allison se merecía un monográfico así de grande como le hemos dedicado. Nos hemos dejado muchas cosas que comentar en el tintero, pero bueno, para eso están también los libros, internet, y que nuestras oyentes investiguen un poquito y se acerquen a la autora, además de a las obras. Y nada, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Nada más, Teresa, un auténtico placer, como siempre, hablar contigo y comenzar el año de esta manera tan enriquecedora. Qué bien. Bueno, pues nada, a nuestros oyentes nos vemos en la próxima y nada, a leer cómics. Chicas. Mugen Gainetik, ONG de Desarrollo, y Gaytu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengainetik.org y gaytu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.